casi prefería el gallo. Hoy música tristona porque estamos de despedida. Claro. Buenas tardes, amigas. Bienvenidas al consultorio. Buenas noches. ¿Alguna vez te has sentido solo, triste, con ganas de irte? Aquí pon música para orar, predicar y meditar. Entonces dije, pues... Bueno, pues ¿Para todos a la vez? vamos a hacer un Padre Nuestro, Mapache Nuestro, que estás en los cielos. Sí. Santificado sea tu nombre. Menos mal, ya corto. Sí. Ya, por lo que sé, ya no... Yo pensaba que iba a salir el típico sonido de vinilo frenando de repente y... Para acabar más arriba. Sí. El gallo sube. Sí, que ya no tenemos fiestas de Prau, ¿eh? Ya, ahora llega el otoño, la seronda. Sí. Buah, ya ayer es seronda, que es mi estación favorita del año. Sí, ¿eh? Y es muy rara. Voy para allá porque... Mi mes favorito ya es Castañes, septiembre. sidra, Uf, es que sidra dulce. amagüestu. El amagüestu, sí, o sea, es que sí. La primera vega que dixi de ir a algún sitio con los meus nuevos compañeros del trabajo fue al amagüestu y salió bien. Llevo buena idea. A mí no me gustan las castañas. La seronda y una Bueno, bucharra, y basionera, porque entamen los días a ser más curtis. Pero a mí lo que me presta, en plan, no sé, me da como sensación de felicidad, hogar, amor. Con el colorín que facía en Xuneto, que como nos Sí, prestaba. Sí, Sí, prestaría a ti. A mí, no sé. Nana, yo me presta mucho más este tiempo del año. Bueno, tengo que darle un saludo a Cameron, el de la isla. Cameron de las Porque islas. Cameron de la isla ya está en Inglaterra estudiando de nuevo. Celebrando puede comer. Halloween. Ya no Etano. estará triste porque ya no puede comer un cacho para la semana. Claro. Pero sí. Y nada, también para mis amigos, para los mis collazos que se fueron a estudiar fuera. Cabrones. También te digo, esto lleva una cosa con perres públiques en mandarles un WhatsApp, ¿sabes? O sea, Ya, bueno. no te aproveches. Será por perros. Pa' encima. Que me tienes aquí todo el verano, en festivos, no sé qué. Claro. Bueno. Este y el final. Y Sí. en algún momento voy chavos. Ya, bueno. Ah, Sabía que este día llegaría. yo también me lo imaginaba. Pero... Sí. Entonces, el tema de hoy Ujú. formas útiles para echar a la gente de tu casa. Entonces así Qué me dais ideas y luego ya os... Claro. Qué buena pasa. estrategia, sí. Y buena, sí. y buena, sí. Nunca puedo decir esta de tú no tienes casa. Muy mítica. Esa es muy mítica. Esa Pero eso ya tienes que ser Yo dixi alguna vegada que tenía sueño. mítica. Entonces Muy ya que tengo mítica. sueño tengo que, pero igual a las 3 de la tarde. La siesta. Sí, y no volvían. Cosa que agradecía, claro. porque Claro, ya Joder, a ver. el objetivo de ella era ese. Sí. Yo llegué... realmente no tuve mucho tiempo para echar a xente de mi casa. Claro. Porque, claro, antes ya era casa mi mamá y ya no tal. Bueno, Pero el año pasado tuve la mítica de, tengo que ponerme con el TFG. claro. Entonces... Ah, ese truco. Y después te ponías Netflix en casa. Sí, Y después a beber. Estaba viendo, cuando tenía que hacer el TFG, estaba viendo El Internado. Claro. El internado. El internado. Esa es de nuestra época, ¿no? Esa es la Bueno, mítica a ver, de yo- Álvaro Baró. Yo soy un poco mayor. Yo tenía 6 años cuando se estrenó, entonces quería Claro. revivirla, ¿sabes? Claro, nosotros estábamos en la facultad. Ay, Dios, qué horrible Sí, impresión. estábamos en la cafetería. El bajón de septiembre, Wake Me Titanic. When September Ends, Titanic sigue, ¿eh? Claro, ya. Yo estuve ayer allí, Qué maravilla. te quiero decir. Beni, Beni siempre. unos pinchos de pollo muy buenos. Otro saludo para Beni. Para Sí, que Marcos me para la intente cafetería cortar. Titanic. Ah, el Titanic, vale. Claro, ya estoy claro. viendo- Que encima tiene Estabas pensando en el barco, Tiene un Titanic de Lego. No sé si lo tenía Sí. cuando vuestra época, pero ahora tiene un Titanic de Lego por ahí arriba. Qué maravilla. Maravilloso. En Un saludo para Dinamarca. Además te llega y te dice buenos días. Y son buenos días, en Sí, plan, sí. porque te lo ha dicho él. Sí, ya Te lo dijo él y tú estás como... Como educación también, como anécdota y un poco puxada. voy a decirte la Y verdad. una porquería, pero el sentimiento de vivirlo. En plan, tú estás hasta los cataplines de Sí. ir a la universidad a que 3 paisanos te digan cosas Que la que medida- está en un definición PowerPoint, del Milán de la... que está en un Sí. PowerPoint y que dices tú, por eso me levanté yo de mi casa, de mi cama, del frío,
y dices, voy a tomar un cafetín en Beni, en el Titanic, y que te venga Beni y te diga buenos días. Claro. Esa persona fijo que non tiene ninguna excusa para echar a la xente de Claro, niño, porque eso a é él presta e la xente. Sí, eso sí. Oye, yo tuve un profesor, no voy a decir el sonome porque igual las llevo, pero yo tuve un profesor que dio una clase con Wikipedia. Puso en el proyector Wikipedia. Conozco, estoy ya por, Sí, fuera estuvimos hablando, lo que pasa que ya te jubilado. ya sé amigo. quién es, sí. Y dicho, al encontré una herramienta per bona per buscar cosas de internet, llámase Google. Y yo expliconos lo que pasa es que este ya jubiló se fa de tiempo. De aquella el venerable Bede ya era Bede a secas. Entonces, Plinio el Viejo era Plinito. Bueno, el caso, ya que... Plinín, que estamos Plinín, del madreño cóptero. Bueno, el caso que... Perdón, pido perdón por esto al autor de Pinín, el Viejo. Que eso, nada, que dio una clase con la Wikipedia puesta allí con 2 cojonazos como el... Buen trabajo. Sí. A ver, no hay exclusivo del Muilán. No sé falar, igual. Sí, yo Además tuve te lo en Milán. inventes. Claro, estoy inventado, como bien sabe nuestro amigo de plataforma contra, no sé qué. El holocausto asturiano, Sí. Sí. como se llame. Yo estudié en Milán y estudié audiovisuales en Zamora. Y el señor que nos enseñaba montaje Ujú. lo hacía con el tutorial. Iba siguiendo el tutorial en clase. El tutorial de los latinoamericanos. El tutorial que decía, Lo primero de bienvenidos todo. a este tutorial. Y se pegaba el acento y todo en la clase. No, sí, mentira. Qué Pero maravilla. molaría. Pero molaría. Sí, no, pero bueno, yo la verdad que no hay queja de los profesores. Nada, sí, yo bueno, ni tan mal. Pero algunas historias me llegaron que... Eso ya era para chavos de clase. Era una estrategia para echar la gente de clase. Sí. Yo hubiera agradecido que nos hubieran echado a tiempo. En plan, ¿qué fais aquí? Hubo una profesora que el primer día de clase del segundo semestre, yo no estaba ese día, porque Te adelantaste. Aforraste. estaba del otro lado. Y dicho a los míos compañeros, ¿qué hacéis aquí? Si acabasteis los exámenes ayer, ¿qué hacéis hoy aquí? Y ellos en plan de, bueno, a ver, ¿qué nos vienes a contar tú, sabes? Claro. Y ella, pero yo estaba, cuando tenía la muestra, yo estaba en la cafetería tomando algo y ellos, bueno, pues nada, marchamos, Claro, ¿sabes? Yo En plan, estaba bebiendo, porque no tengo un problema con el alcohol, pero estaba bebiendo. Hostia. pero- Yo tuve un profesor que nos preguntaba que debemos hacer un puente, porque ella era en plan, martes no hay clase. El lunes, ¿qué vais a hacer? Porque yo encuentrobe mal. Y además xoga la selección. O sea, un mensaje por ahí. Sí. Yo, esto sí te lo conté. Yo acuerdo de una profesora, no voy a decir el nombre, entre otras cosas porque no me acuerdo. Casi mal. Lo peor es que vas a acordarte, después de contar la mayor burra del mundo, y vas a dirás tú, ¡ah, era Y esta! era fulanita. Y decía, bueno, supongo que no querréis, estáis aquí porque no querréis ganamos la vida diciendo tonterías en los medios de comunicación. Y bueno, aquí estamos. Sí, y aquí estamos, bueno, por lo que Yo tuve varias veces días de solo tener una clase ese día, en plan, levantarme a las 7 de la mañana para coger un bus y Uf. ir desde el entrego hasta Udieu y tener una clase de 2 horas y que la profesora no supiese haber mandado un correo el día antes para decir que estaba mala. Ah, qué Claro. bien. Y comenté pues el trayecto y decir, bueno, ya que estoy, voy a tomar algo por no sentirme un poco mal Claro. y empezar a meter puñetazos a la pared. O a Claro. la profesora. Bueno, violencia no, porque no está. Ponme un sol y sombra a las 8 de la Sí, mañana. tal cual. Me parece una buena idea. Un café con Baileys. Por otra parte, sí. Lo bueno es que tenemos en Asturias un muy buen transporte público. Entonces, claro. Esa será tu eso- opinión. Cosas buenas de Asturias. Una hora tuve que esperar por bus. Hostia. Pero nada, bueno, fue cosas de experiencias universitarias. Eso que te recuerda. Claro. De los buenos. Sí. Sí, esas son las buenas. Imagináis como ye lo malo. Facéis un módulo de chapa y pintura en Vallinillo. Y Luego también hubo un profesor que nos llevó a Astorga de viaje, en plan. Qué bien. Ahora conquistala. De viaje
evidentemente educativo. Sí, educativo. sí, sí. Como todas las excursiones. Y estábamos dando mucho la vara en el bus. Entonces dijo él, Recordamos con 20 años igual. hay 2 años, fue literalmente el día antes de que nos encerrasen en pandemia, así que íbamos bebiendo todos de una botella, literalmente allí, si no se pasó el COVID, no se pasa nunca, y el paisano estaba hasta les napies de nosotros, o sea, y dijo él, vamos a parar en esta estación para que os calléis. Pensé que ibas a decir que luego se unió a vosotros. No, a ver, hay que mantener los rangos. Bueno, pues él viviendo un Eso grado en más. Él estaba bebiendo delante del bus, nosotros Claro. atrás, ¿sabes? El Claro. rango. Estaba bebiendo na zona VIP. Claro. No, si bebes non conduzcas, como dixo el gran home que era... Ortega Cano. Y ponte el cinturón. Sí. Ponte el cinturón, que Porque perdimos sí. un gran asturiano por no haberse puesto el cinturón. ¿Tino Casal morrió de eso? Tino Conosal murió de eso. ¿Por no poner el cinturón? Por no poner el cinturón. Ah, no sabía yo Joder, eso. yo tampoco. Llevé una depresión muy grande en mi vida. Joder, Ah, qué mierda. Y eso que tú naciste con él ya en otro Ya. Sí. Bueno. Oye, no está... Bueno, yo por lo menos creo que sí. No sé. ¿Quién? ¿Cuándo murió? Murió No, en el en antes. 93, 94. Ah, Sí, no, entonces no. no sé, sí, Ah, no. bueno, sí, no, yo estaba, yo Sí, no yo había también, nacido. pero- Yo nací en el 2000. Mala suerte no haber vivido en una época, o sea, no haber coincidido. Bueno, Está ahí triste. tampoco ya nos ves que tampoco se llegue Va. unos fuera. Y aquí ya era mi cantante favorito. Sí, eso sí, Entonces- pero bueno. Tuve de aquí unos par de meses una depresión por Ah, sí. que me acordé que estaba muerto. Cuando es Vale. sí, Claro, porque ya recordar no llegue de enterarse. Claro, sí, en plan, el rollo, acordéme otra vez y púseme a ver vídeos y púseme triste y fue como va. Claro. Pero ahí es verdad que y es como si ves un cuadro de Miguel Ángel y ¿Qué cedrá de él? Ya, ¿sabes? En plan, como cuando me como cuando estábamos hablando de los familiares que teníamos monjes. Claro. Y dijiste tú un saludo para ellos. Pues tampoco. Pues ya he complicado. Un saludo para Tino Casal, allá donde te... Sí. Un saludo para allá la donde Monsa de Patricia que estará viendo a Tino Casal en concierto ahora Ya, mismo. te- De Suru que sí. Envidia me da. Sí. El mayor festival de música. De Joder. Debussy. Prince, Michael Jackson, Queen. Queen. Bueno, no. Uno de Queen. Uno de Ah, Queen. sí. Montserrat Caballé estarán cantando ahí Barcelona. Sí. Barcelona. Y a lo mejor no declarando impuestos por lo que Y poco más. Eso no lo sabemos, los impuestos. Hay impuestos, apúntalo sé. para el año que viene. ¿Hay impuestos en el cielo? Apunta ahí. Vale. lo comprobaremos en el la próxima temporada. Y no se me ocurre ninguna para echaros a vosotros ahora. Ya que- difícil, sí, porque al final no falamos de eso. No sé. Pero bueno, yo sé que vais a salir por la pata escopetados porque sigue haciendo calor a 28 de septiembre que estamos. Sí, claro. curioso, ¿eh? Ya, ¿eh? Que ya de noche a las 8 de la tarde, pero... Fai calor. Pero Sí, fai calor. sí. No, son las 9. ¿Qué hora es? Bueno, depende de qué plataforma nos estén viendo. Porque... Y del uso horario. Y de los... A ver. Claro. Y que a lo mejor hay gente que nos está viendo en Shineru Ya, sí. y están diciendo, ¿qué dicen estos? Claro. ¿Qué Claro. navidades más guapes pasamos para los que nos están viendo en Shineru? ¿Qué navidades Claro. más guapes, eh? Un saludo a nuestros nuevos amos, los Mapaches. Bueno, pues vete a ponernos un villancico, Marcos. Vamos a poner un villancico. Sí, ¿sabes qué? Lo peor ya que va a poner un villancico. Lo peor o sea, ya que va a poner un villancico. Pero pon el de... Pon el Albar de la Burra, No, el no. de... ¿Cómo es este? El de... Mi burrito sabanero. No, el de... el de los cabellos blancos, Melchor. Y el que va medio... Con el balón en los pies. No, con el camello Koshu, que va en medio y Gaspar. Algo Entonces así no sé, era. no sé cómo va La de eso. los tres reyes magos. Como los tres reyes magos y el Un príncipe Aliatar. asturiano. El viejo y Melchor, el prieto El Baltasar Baltasar. y el del Ah, camello Koshu, que va en medio y Gaspar. Es que, ya que estamos en septiembre, no, y plan de acordarme de ahora de los villancicos. Claro, no, ahora hay que acordarse de, pues eso. Yo había preparado otro villancico que me vino a la cabeza. Que, bueno, yo voy a poner este. Sí. Luego ya pongo el otro, pero Un villancico de Rosendo. de los buenos. Sí, Si no, suena también... esto. Esto no es un villancico. En mi casa esto Sí. sonaba todas las navidades. Lo peor es que el 16 de julio de Xunetu Ajá. tuve una boda y hicieron un espectáculo con esta canción. Ah, sí, qué maravilla. Con coreografía incluida. Sí, claro. Querían meterme a mí, pero
Bueno, hombre. La dignidad y en más. ¿Qué más? Coyote- Encima la familia del mimozu, o sea, me negativo. Me niego. Coyote Dax. Sí. Qué asquilla ahora de Coyote Dax. No sé. Además, creo que la original ya es del padre de Hannah Montana. Sí, correcto. Venga, pon el otro villancico. Pon Hannah Montana. Esto es para los que nos están viendo desde Shineri. Sí. O desde diciembre. El Prietu, eso. Un poco de racismo. ¿no? Sí, ¿por qué no? Y así Gallardón con la cara pintada de Prietu. Cuando yo ya era guaje, cantaba en el coro del colegio y grabábamos estas cosas. Y yo poníanlo por megafonía en Áviles, era horrible. El mimozu ya era de Shentikina. De Sentiquín, claro. De la Shentikina de nivel. Claro. No Por de la la- compra de cantajuegos. No de la original. Bueno, vamos a cortar porque pasamos los 10 minutos un montón. Venga, hasta la temporada que viene. Hala, Tayueu. pasadlo bien. Feliz Navidad. Bebé agua.